Bienvenidos una vez más a su canal favorito de salseo y noticias del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un vídeo que su copyright que les va a encantar, porque vamos a hablar de una pareja que dando mucho pero muchísimo de copyright hablar. Adivinaron, vamos a sumergirnos en el culebro superíndice 3N, casi telenovela de la vida real, de Bomba Mert y Afra Sarau Párrafo Oilu. Porque el título del vídeo no es una broma, amigos muos. Vamos a analizar a fondo esa supuesta confesión de amor. Pero no se conformen con lo que ven por ahí, no. Vamos a indagar en lo que no se dice, en las miradas que lo delatan, en los gestos que gritan de ese que mil palabras. Vamos a desentrar más menos la verdad de de esta relación superíndice 3N, serú, real o solo fruto de la pantalla. ¿Se abru atrevido Mert Ramazan Demir a confesar su amor por Afra? Rense para el chisme ese jugoso. Y antes de que sigamos, recuerden darle un botoncito rojo a ese botu superíndice 3N de suscripción superíndice 3N y activar la campanita, porque aquí tenemos chismecito fresco todos los días. Asu que no se pierdan nada, que aquí estamos para mantenerlos al día de todo lo que pasa en el mundo de las estrellas turcas. Vamos a empezar. Bueno, por du superíndice 3N empezamos. La relación superíndice 3N entre Mert Ramazan Demir y Afra Sarau Párrafo Oilu ha sido un autocopyright Dicobaibu Copyright N desde que coincidieron en el set de Yali Kapkini, o Golden Boy como la conocen algunos. Desde el principio, la química en pantalla era innegable. Vamos que derretúan el hielo del Polo Norte con sus miraditas y sus escenas apasionadas. Seyran y Ferit, sus personajes tenían una conexión superíndice 3N tan intensa que era imposible no preguntarse si esa magia traspasaba la pantalla. Y las alarmas del romance se encendieron, claro que sí. Empezaron a circular fotos de ellos juntos fuera del set, en situaciones que amigables. Vacaciones en común, cenas románticas, escapadas secretas. Las redes sociales ardúan con especulaciones y los fans estaban divididos. ¿Eran solo amigos o algo ese? La verdad es que ellos nunca confirmaron ni negaron nada, lo cual, seamos honestos, alimentaba a ese el misterio. Pero claro, como en toda buena telenovela, no podía faltar el drama. Y es que al parecer, durante un tiempo se enfriaron las cosas. Rumores de peleas, distanciamiento y hasta otras relaciones. Parecua que el cuento de hadas se había acabado. Algunos de que la presión superíndice 3N medio tica era demasiado fuerte, otros que simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. La verdad, solo ellos la saben. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque de repente empezaron a resurgir los rumores de reconciliación superíndice 3N. Se les volvió superíndice 3 a ver juntos, SCU superíndice 3 cómplices que nunca. Y entonces boom. La supuesta confesión de amor de Mert. Pero ojo. Porque aquí es donde tenemos que analizar la información con lupa. Du superíndice 3 de se produjo esa confesión. ¿CU superíndice 3 mo fue exactamente? ¿Hay pruebas su superíndice 3 lidas o solo son rumores infundados? Porque seamos honestos, en el mundo del espectáculo, a veces las cosas no son lo que parecen. A veces se inventan historias para generar titulares y mantener a la gente enganchada. Lo que sabemos es que en varias entrevistas, Mert ha hablado maravillas de Afra. Ha elogiado su talento, su profesionalidad, su sentido del humor. Vamos, que la describe como una mujer increíble. Y aunque no ha utilizado la palabra amor directamente, sus palabras dejan entrever una admiración superíndice 3N y un cariño muy especiales. Además hay que tener en cuenta la química que tienen en pantalla. Esa conexión no se puede fingir. Puede que sean grandes actores, pero hay algo en sus miradas, en sus gestos, que transmite una autenticidad que va ese ayuda de la actuación. Y eso, mis queridos chismosos, es lo que hace que muchos fans crean que hay algo ese entre ellos. Pero entonces, ¿por qué copyright no lo confirman? Aquí es donde entran en juego varios factores. En primer lugar, la presión superíndice 3N medio tica. Estar constantemente en el ojo del huracán DN no es fácil. Cada paso que dan es analizado, criticado y juzgado. Puede que prefieran mantener su relación en privado para protegerla de las miradas indiscretas. En segundo lugar, sus compromisos profesionales.
Ambos están muy centrados en sus carreras y puede que no quieran que su vida personal eclipse su copyright su trabajo. Saben que si confirman su relación, todos los focos se centrarán en ellos como pareja y no tanto en sus proyectos individuales. Y en tercer lugar, puede que simplemente no es tu copyright, seguros de lo que sienten. Puede que se quieran, que se admiren, que se sientan atraídos el uno por el otro, pero que no es tu copyright listos para dar el siguiente paso. Las relaciones son complicadas y a veces se necesita tiempo para saber si realmente se quiere algo serio. Pero volviendo a la supuesta confesión de amor, lo que realmente no sabías, o lo que no te han contado con pelos y seu más menos ales, es que todo apunta a que esa confesión fue bien una interpretación superíndice 3n de los medios Beisur. Dándose en las palabras que Mert ha dedicado a Afra a lo largo del tiempo y en la evidente complicidad que existe entre ellos. No hay un vídeo grabado, ni una declaración superíndice 3n textual que diga, estoy enamorado de Afra. Lo que hay son indicios, pistas, detalles que nos hacen pensar que efectivamente podrá haber algo más de ese que una simple amistad. Y eso, mis amigos, es lo que hace que esta historia sea tan interesante. Porque al final cada uno puede interpretarla seu más menos ales como quiera. Lo que es cierto es que independientemente de si estuvieron juntos o no, Mert y Afra tienen una conexión muy especial. Son amigos, son compañeros de trabajo, son almas gemelas que se han encontrado en el camino. Y eso, en sí mismo, es algo hermoso. Y como a nosotros nos encanta el salseo y seguir de cerca a esta pareja, esperemos que pronto nos den noticias confirmando o desmintiendo lo que todos sospechamos. En resumen, mis queridos chismosos, hemos analizado a fondo la supuesta confesión de amor de Mert por Afra. Hemos visto que aunque no hay pruebas contundentes, hay indicios que apuntan a que podrá haber algo más de ese que una simple amistad. Hemos explorado las posibles razones por las que no lo confirman y hemos llegado a la conclusión de que al final, lo importante es que ambos sean felices, juntos o separados. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado a Ciu Copyright Ndolo. Recuerden que a QU siempre les traemos el chisme mood ese jugoso y las noticias mood ese frescas del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. De verdad, valoro muchísimo su apoyo. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Mert y Afra están enamorados? ¿Piensan que deberían confirmar su relación? ¿O creen que es mejor que lo mantengan en secreto? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también copyright se enteren del chisme, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y recuerden, AQ siempre encontrar UDN el chisme mood ese jugoso y las noticias mood ese frescas del mundo del espectáculo turco. Hasta la superíndice 3 Sima, chismosos. Pero esperen, que aún no hemos terminado de exprimir este limu superíndice 3n del chisme. Porque como buenos detectives del corazón, tenemos que ahondar aún mood ese en la historia de Mert y Afra. ¿Recuerdan cuando les conté sobre las vacaciones en común? Pues resulta que hay más detalles jugosos de esos viajes. Fuentes cercanas a la pareja nos han chismorreado que esas escapadas no eran precisamente grupales. A menudo se las ingeniaban para pasar tiempo a solas, lejos de miradas curiosas y objetivos indiscretos. Ahí es donde se cocina el verdadero salseo. Y no solo eso, mis chismosos. También hemos descubierto que durante esos presuntos distanciamientos, ambos mantuvieron contacto constante. Llamadas telefónicas nocturnas, mensajes en clave, incluso algún que otro encuentro secreto a escondidas. Vamos, que ni Romeo y Julieta se arriesgaron tanto. Parece que por mucho que intentaran negarlo, la conexión entre ellos era demasiado fuerte para ignorarla. Pero, ¿qué hay de las otras relaciones que se les atribuyeron durante ese tiempo? Bueno, aquí la cosa se pone un poco turbia. Algunos dicen que fueron simples tapaderas para despistar a la prensa, otros que sí hubo algo de verdad, pero que no llegó a buen puerto porque en el fondo siempre se echaban de menos el uno al otro. ¡Ay, el amor qué complicado es! Y hablando de complicaciones, no podemos olvidar el papel de los fans en todo este culebrón. Ya saben cómo son más intensos que un café turco. Algunos los shippean con fervor religioso,
analizando cada gesto y cada palabra en busca de señales de romance. Otros, más escépticos, creen que todo es una estrategia de marketing para mantener alta la audiencia de Yali Kapkini. Y luego están los que simplemente disfrutan del drama y el salseo, sin importarles si es real o no. Para gustos los colores y para chismosos este canal. Pero volvamos a la dichosa confesión de amor. Si bien es cierto que no hay pruebas irrefutables, como un vídeo o una declaración jurada, sí hay testimonios de personas que aseguran haber presenciado momentos muy especiales entre Mert y Afra. Compañeros de rodaje que hablan de miradas cómplices, risas compartidas y un ambiente de complicidad que no se ve todos los días. Incluso algunos afirman haberlos escuchado intercambiar frases cariñosas fuera de cámara. Uy, 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 aquí hay tomate. Y no olvidemos el poder de la intuición femenina, mis chismosas. ¿Cuántas veces hemos sabido que algo está pasando simplemente por la forma en que alguien mira a otra persona? Pues bien, muchas mujeres aseguran que la mirada de Mert hacia Afra es de puro amor. Una mirada que lo dice todo, una mirada que traspasa la pantalla y llega directamente al corazón. ¿Será cierto? Juzguen ustedes mismos. Ahora bien, analicemos a fondo el comportamiento de ambos en las entrevistas. Mert, por un lado, siempre se muestra muy caballeroso y respetuoso al hablar de Afra. Elogia su talento, su belleza, su profesionalismo, pero siempre manteniendo una distancia prudencial. Sin embargo, a veces se le escapa alguna sonrisa traviesa, alguna mirada furtiva que delata sus verdaderos sentimientos. Ay, Mert, que te conocemos. Afra, por su parte, suele ser más reservada y discreta. Evita hablar de su vida personal y se centra en su trabajo. Pero cuando le preguntan por Mert, se le ilumina la mirada y su voz se vuelve más suave. Se nota que siente un gran cariño y admiración por él, aunque intente disimularlo. Afra, que no te sale. Y es que, mis chismosos, en el mundo del espectáculo turco, la discreción es clave. Las estrellas saben que su vida personal está constantemente bajo el escrutinio público y que cualquier paso en falso puede tener consecuencias negativas en su carrera. Por eso muchos prefieren mantener sus relaciones en secreto, al menos hasta que estén seguros de que es algo serio. Además, hay que tener en cuenta el factor cultural. En Turquía, las relaciones amorosas suelen ser más tradicionales y conservadoras que en Occidente. Las parejas prefieren tomarse su tiempo para conocerse y formalizar su relación antes de hacerla pública. Y en el caso de las celebridades, la presión familiar y social puede ser aún mayor. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿realmente importa si Mert y Afra están juntos o no? ¿No es suficiente con disfrutar de su talento y su química en pantalla? Bueno, como chismosos profesionales, sabemos que la respuesta es no. Queremos saberlo todo, queremos conocer los detalles más íntimos de su relación, queremos ser testigos de su historia de amor. Es nuestra naturaleza. Y es que al final las historias de amor de las celebridades nos fascinan porque nos permiten soñar. Nos hacen creer que el amor verdadero existe, que la magia puede surgir en cualquier momento y lugar, que incluso las personas más famosas y exitosas tienen los mismos anhelos y deseos que nosotros. Así que mientras Mert y Afra sigan jugando al despiste, nosotros seguiremos investigando, analizando y especulando. Seguiremos buscando pistas, descifrando miradas y recogiendo testimonios. Y si algún día deciden confirmar su relación, estaremos aquí para celebrarlo a lo grande. Con fuegos artificiales y confeti como se merece. Mientras tanto, les invito a seguir dejando sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Mert y Afra terminarán juntos? ¿O que su relación es simplemente una fantasía de los fans? Los leo con atención. Y no se olviden de darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Hasta la próxima, chismosos. Y que el salseo los acompañe. Ciao, ciao.